Hola chicos, ¿qué tal? Soy el profe Alex Z y ahora veremos cómo resolver ecuaciones cuadráticas, parte 1. Empezaremos respondiendo la pregunta de cómo reconocer a una ecuación cuadrática. Diremos que se reconocerá una ecuación cuadrática cuando al reducir la ecuación, esta tiene la forma general de una ecuación cuadrática. Y ahora tendríamos que ver cuál es la forma general de una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática está formada por un término cuadrático seguido de un término lineal y un término independiente, o sea que no tiene variable. Y todo esto igualado a 0. Ya, esta es la forma general de una ecuación cuadrática. Las letras A, B y C reciben el nombre de coeficientes. A es el coeficiente cuadrático, B es el coeficiente lineal y C es el coeficiente independiente. Estas letras representan a cualquier número y eso en matemáticas lo escribimos como que pertenecen al conjunto de los números reales. Esas letras pueden ser números enteros, fracciones, números con raíces, irracionales, también decimales, positivos o negativos, ¿ya? Cualquier número está dentro del conjunto de los números reales. Pero aquí tenemos que hacer una salvedad diciendo que A no puede tomar el valor de 0. A puede ser cualquier número excepto 0, porque si A fuera 0 ya no tendríamos término cuadrático, porque el término cuadrático se anularía y la ecuación ya no sería una ecuación cuadrática, sería una ecuación lineal. A ver, un ejemplo de una ecuación cuadrática puede ser 5x al cuadrado menos 3x más 8 igual a 0. Aquí el coeficiente del término cuadrático vale 5 positivo, el coeficiente del término lineal vale menos 3 y el término independiente es igual a 8. Ya en este caso la ecuación del ejemplo tiene la forma general de la ecuación cuadrática. No hemos hecho ninguna reducción. Pero si tuviéramos una ecuación como por ejemplo de aquí, x más 3 por x menos 1 igual a 2x por x más 1 menos 4. A simple vista, esta ecuación no tiene la forma general de una ecuación cuadrática. No vemos ningún término cuadrático. Entonces, para saber si esta ecuación es una ecuación cuadrática, lo que vamos a hacer es reducir la ecuación y luego compararla con la forma general. Para reducir la ecuación vamos a realizar las operaciones indicadas. Ahora vamos a reducir los términos semejantes. 2x cuadrado menos x cuadrado queda x cuadrado. Más 2x del lado izquierdo con el 2x del lado derecho se anulan. Y menos 4 más 3 queda menos 1. Y en el lado izquierdo queda 0. Entonces chicos, esta ecuación grande se ha reducido a una ecuación pequeñita de la forma x cuadrado menos 1. Comparándola con la forma general de la ecuación cuadrática, vemos que sí es una ecuación cuadrática. Aquí en esta ecuación los coeficientes son a igual a 1, el coeficiente del término cuadrático,
b vale 0, el coeficiente del término lineal, y el término independiente es igual a menos 1. Por tanto, concluimos que esta es una ecuación cuadrática. Entonces, en términos prácticos, una ecuación cuadrática se va a identificar siempre y cuando haya una x elevado al cuadrado. Bien, entonces, una vez que ya sabemos cómo reconocer una ecuación cuadrática, vamos a ver cómo resolverla. Y vamos a empezar viendo los casos particulares, que son los más sencillos de resolver. El primer caso es cuando el coeficiente del término lineal es 0. Vamos a escribir de nuevo la forma general. Tenemos ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, si b vale 0, pues el término lineal se anula y lo que queda es el término cuadrático más el término independiente. A ver, un ejemplo de esa ecuación puede ser la siguiente. 3x al cuadrado menos 12 igual a 0. Si nosotros queremos resolver esta ecuación, pues lo único que hacemos es despejar x. El 12 lo pasamos al lado derecho con signo positivo y queda 3x al cuadrado. El 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir y queda x cuadrado igual a 4. Ahora, para despejar x, el cuadrado pasa como raíz al lado derecho, así que tendríamos la raíz de 4. Y la raíz de 4 es 2. Solo que en este caso tenemos que tomar ambos signos de la raíz, ya que estamos resolviendo una ecuación. O sea que tendríamos dos respuestas, más 2 y menos 2. ¿Por qué? Porque recuerden que si nosotros tenemos 2 elevado al cuadrado, eso es 4. Y también menos 2 elevado al cuadrado da 4. ¿Ya? Entonces el 4 que está dentro de la raíz se puede obtener elevando tanto el 2 positivo como el 2 negativo. Ahora, también es importante acordarse que en las ecuaciones cuadráticas siempre debemos tener dos soluciones. En este caso, una solución vendría con el signo positivo y otra solución vendría con el signo negativo. Entonces, al final, la respuesta viene a ser el conjunto solución. El conjunto solución va a ser igual a menos 2, 2. Y de esa manera resolvemos este tipo de ecuación cuadrática, cuando no hay término lineal. Ahora, el otro caso que se puede presentar es cuando el término independiente es 0. Entonces, si el término independiente es 0, la ecuación cuadrática quedaría como el término cuadrático más el término lineal. El término independiente vale 0, ya no lo ponemos, y esto igual a 0. ¿Ya? Esta sería la forma general de la ecuación cuadrática cuando el término independiente vale 0. En este caso ya no podemos despejar la x porque aparecen en dos términos distintos. No es como el caso anterior en que sí podíamos despejar x directamente. Entonces lo que hacemos aquí es factorizar la x. Aquí el factor común de 2 y de 6, 2. Ambos tienen mitad. Y de x cuadrado y x solamente es x. Abrimos paréntesis. Ahora, para obtener el primer término, lo que nos hace falta es una x. 2x por x va a ser 2x cuadrado. Y para el siguiente término, lo que nos falta es 3, ¿no? Porque 2x por menos 3 nos va a dar menos 6x. Aquí tenemos dos factores. 2x es un factor y el otro factor es x menos 3. Entonces, lo que se dice es que si nosotros tenemos la multiplicación de dos factores o dos números, y si el resultado es 0, pues uno de los números tiene que ser 0, necesariamente, porque si no, no habría otra forma de obtener un resultado igual a 0. Entonces decimos que 2x es igual a 0, ya el primer factor, o también el otro factor, x menos 3, es igual a 0. Entonces, del primer factor concluimos que x vale 0, esa sería la primera solución. Y del segundo factor concluimos que x vale 3, esa sería la segunda solución.
Por tanto, el conjunto solución de esta ecuación va a ser igual a 0 y 3. Entonces, resumiendo, cuando tengamos ecuaciones cuadráticas que no tengan término independiente, lo que hacemos para resolverlas es factorizar por el método de factor común. Una vez que se tiene la expresión factorizada, lo que se hace es igualar a 0 cada factor. Bien chicos, y ahora veremos cómo resolver una ecuación cuadrática completa, o sea, el caso general. A ver, vamos a escribir por aquí la ecuación. Tenemos el término cuadrático más el término lineal más el término independiente, y esto es igual a 0. Ya, esa es la forma general. Y para resolver una ecuación cuadrática de esta forma, existen básicamente tres métodos de resolución. Podemos usar factorización por aspa simple. También se puede usar el método de completar el cuadrado y la fórmula general. A ver, vamos a poner un ejemplo de una ecuación para ver cada uno de estos métodos. A ver, empecemos con el método de aspa simple. La ecuación que tenemos es x cuadrado más 2x menos 15. El método de aspa simple consiste en buscar dos factores que multiplicados me den los valores que se encuentran en los extremos de la ecuación. En el primer caso es fácil determinar cuáles son esos factores porque no hay más que multiplicar x por x para obtener x cuadrado. Y para el segundo caso podrían haber varias combinaciones, por ejemplo 3 por 5 o 15 por 1. Vamos a probar 3 por 5, ¿ya? 3 por 5 es 15. Como aquí tenemos menos 15, uno de los factores tiene que ser negativo. En este caso el factor negativo tendría que ser menos 3. ¿Por qué? Porque tenemos que comprobar que el producto en aspa nos dé el término central. Entonces, si se dan cuenta, aquí tendríamos menos 3x y aquí el producto en aspa nos da 5x. Lo que se hace es sumar estas cantidades y aquí la suma da 2x positivo. Y como vemos es igual al término que se encuentra en la parte central. Una vez que ya hemos encontrado los números, escribimos los factores. Los factores se escriben tomando las cantidades en línea. En la primera línea tendríamos x menos 3, ¿ya? Ese es un factor. Y el otro factor viene a ser x más 5. Una vez que ya se tiene factorizada la ecuación, igual que el caso que vimos anteriormente, cada uno de estos factores se iguala a 0. Entonces del primer factor tendríamos la primera solución que es x igual a 3. Y del segundo factor tenemos la segunda solución que va a ser x igual a menos 5. Por tanto, el conjunto solución de esta ecuación viene a ser menos 5,3. Ahora resolvemos la misma ecuación con el método de completar el cuadrado. Este método hace uso del producto notable del binomio de la suma al cuadrado. A ver, lo vamos a escribir por aquí. Si tenemos aquí dos términos, o sea un binomio que se suma al cuadrado, recordemos que el desarrollo de este binomio es igual a el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Ahora, en este método hacemos uso del binomio pero en sentido opuesto, o sea, a cuadrado más 2ab más b cuadrado se puede escribir como la suma de a más b al cuadrado. ¿Ya? Vamos a utilizar el binomio en este sentido. Comparándolo con el desarrollo del binomio, aquí tenemos el término cuadrático, este sería el término que aparece en el medio, y lo que falta viene a ser el segundo término al cuadrado. ¿Sí? Nos falta ese término. Aquí en la ecuación no lo tenemos. Y justamente de eso trata
el método de completar el cuadrado que falta. ¿Y cómo se completa? Pues hay que seguir dos pasos. Primero lo que hacemos es copiar los dos primeros términos, el cuadrático más el término lineal, y asegurarnos que el coeficiente del término cuadrático sea 1. En este caso, si es 1. Si no fuera 1, tendríamos que factorizar el número que aparece delante del término cuadrático. Bueno, como es 1, ya no nos preocupamos de eso. Ahora, lo que hacemos para completar el cuadrado es simplemente agregar a esa cantidad la mitad del coeficiente del término lineal. En este caso, la mitad de 2. La mitad de 2 es 1. Entonces agregamos ese término, pero lo elevamos al cuadrado. Y a su vez le restamos la misma cantidad. ¿Por qué hacemos eso? Porque no queremos alterar la ecuación original. Al restarle la misma cantidad, pues el resultado es 0 y no se está alterando para nada la ecuación original. Ya, básicamente ese vendría a ser el primer paso de este método. Y el siguiente paso es agrupar los tres primeros términos que tenemos aquí, que corresponderían con el desarrollo del binomio al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a x más 1 al cuadrado. Tomamos los valores de los extremos y los sumamos y elevamos al cuadrado. Es fácil de comprobar de que el desarrollo de este binomio es justamente lo que aparece en la ecuación. Bien, entonces una vez que hemos hecho eso, completamos el resto de la ecuación. Aquí queda menos 1, menos 15, igual a 0. Ya, básicamente esos son los dos pasos de este método. Primero, sumar y restar la mitad del término del coeficiente lineal elevado al cuadrado. Y después, ese es el primer paso. Y el segundo paso es agrupar los tres primeros términos con la fórmula del binomio al cuadrado. Una vez que hemos hecho eso, lo que viene a continuación simplemente es despejar x. Entonces tenemos x más 1 elevado al cuadrado, menos 1 y menos 15 es menos 16. Lo pasamos al lado derecho con signo positivo, queda 16. Aquí el cuadrado lo pasamos como raíz al lado derecho porque queremos despejar x. Ahora la raíz cuadrada de 16 es 4 y como hemos visto anteriormente, aquí tenemos que tomar los dos signos, positivo y negativo, porque más 4 y menos 4 si los elevamos al cuadrado vamos a obtener 16. Normalmente se toma el signo positivo, pero en el contexto de ecuaciones tenemos que tomar ambos signos, porque necesitamos tener dos soluciones, ya que las ecuaciones cuadráticas siempre tienen dos raíces. Entonces de aquí despejando x va a quedar lo siguiente, más menos 4 y el más 1 pasa a restar. Entonces tendríamos una solución con el signo positivo, más 4 y menos 1, eso es más 3. Y la otra solución viene dado por menos 4 y menos 1, eso es menos 5. Entonces el conjunto solución para la ecuación es igual a menos 5,3. Y ahora vamos a resolver la misma ecuación, pero utilizando el tercer método, que es la fórmula general. Lo primero que tenemos que hacer es recordarnos cómo es la fórmula general. Tenemos que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c. Todo esto dividido entre 2a. A ver, la ecuación que queremos resolver es x cuadrado más 2x menos 15. Entonces
De aquí tenemos que reconocer los coeficientes. El coeficiente del término cuadrático vale 1, el coeficiente del término lineal vale 2 y el término independiente vale menos 15. Ya, entonces el primer paso es reconocer los coeficientes y el segundo paso es reemplazar en la fórmula los valores de los coeficientes. Entonces b vale 2, así que nos quedaría menos 2, más menos, aquí queda 2 al cuadrado, menos 4a vale 1 y c vale menos 15. Todo esto queda dividido entre 2a, 2 por 1. Tenemos menos 2, más menos, y lo que está dentro de la raíz va a ser igual a 2 al cuadrado, 4, menos, aquí tenemos menos por menos es más, y 4 por 1 es 4, por 15 60. Entonces quedaría la raíz de 60 más 4, 64. Y la raíz de 64 es 8. Todo lo de azul se reduce a 8. Y en el denominador solamente tenemos 2. Como todo tiene mitad, vamos a simplificar. Y al final nos queda menos 1 más menos 4. Y si se dan cuenta, esto es lo mismo que lo que aparece aquí en la solución del segundo método. X igual a más menos 4 menos 1. Solo que el orden está invertido, pero es lo mismo. Por tanto, entonces vamos a obtener el mismo conjunto solución. Menos 5 y 3 positivo. Estos son los tres métodos para resolver una ecuación cuadrática. Ahora supongo que se preguntarán qué método utilizar o qué método es el más conveniente. Y entonces, para responder la pregunta ¿qué método utilizar?, diremos que el método dependerá de la ecuación, más concretamente de los coeficientes de la ecuación. Habrá ecuaciones que serán más fáciles resolver por aspa simple, otras tal vez por la fórmula general, pero tenemos que tener en cuenta que no siempre se puede aplicar el método de aspa simple. Los otros dos métodos siempre los vamos a poder aplicar. Aspa simple solamente se puede aplicar para algunos tipos de ecuaciones, especialmente cuando las raíces de la ecuación son números enteros o números racionales. Por ejemplo, en esta ecuación no podemos aplicar el método de aspa porque observen que los únicos factores posibles para 1 es 1 y 1 y no hay más posibilidades, y con esos valores nunca vamos a obtener el término central. Entonces esta ecuación fácilmente la podemos resolver con el segundo método, con el método de completar al cuadrado, ya que el coeficiente cuadrático vale 1 y también el coeficiente del término lineal es un número par, así que es fácil sacar la mitad. La mitad de 4 es 2, agregamos 2 al cuadrado y restamos la misma cantidad. Y lo que hacemos luego es juntar los tres primeros términos en un binomio, ¿no? El binomio x menos 2 al cuadrado. Observen que si nosotros desarrollamos este binomio, obtenemos lo que aparece en la ecuación. Y queda menos 4 más 1. Como queremos despejar x, menos 4 más 1 es menos 3, pasa con signo positivo. Y queda x menos 2 al cuadrado. El cuadrado lo pasamos como raíz. Menos 2, que está con signo negativo, lo pasamos al lado derecho con signo positivo. La raíz de 3 no es exacta, entonces la respuesta la dejamos en términos de la raíz de 3. Pero tenemos que agregarle los dos signos. Una raíz vendría a ser con el signo positivo, 2 más raíz de 3. Y la otra raíz vendría a ser con el signo negativo.
Por tanto, el conjunto solución va a ser igual a 2 más raíz de 3 y 2 menos raíz de 3. Entonces, resumiendo, diremos que siempre se va a poder utilizar el método de completar el cuadrado y el de la fórmula general. El método de completar al cuadrado a veces es más largo que el de la fórmula general. Eso va a depender de los coeficientes del término cuadrático y del término lineal. Es práctico utilizar este método cuando el coeficiente del término cuadrático vale 1 y cuando el coeficiente del término lineal es un número par. Si no fuera ese caso, entonces este método sería un poco más largo porque aparecerían fracciones y tendríamos que realizar unas factorizaciones extras. Bien, una vez que ya sabemos cómo resolver una ecuación cuadrática, la pregunta que puede surgir es si todas las ecuaciones cuadráticas tienen solución. La respuesta corta es que no. Hay ecuaciones en las que no vamos a poder hallar una solución en el conjunto de los números reales. A ver, veamos un ejemplo para entender cuándo una ecuación cuadrática no tiene solución. Vamos a resolver esta ecuación sencilla que es x cuadrado más x más 1. Vamos a hacerlo con la fórmula general. Recordemos que la fórmula general es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c entre 2a. En esta ecuación cuadrática todos los coeficientes son iguales a la unidad. Ya entonces reemplazamos para hallar la solución. Tendríamos menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 1. Todo eso dividido entre 2 por 1. Y lo que tenemos dentro de la raíz cuadrada va a ser igual a 1 al cuadrado es 1 menos 4 por 1 es 4. 1 menos 4 es igual a menos 3. Entonces lo que tenemos dentro de la raíz cuadrada es menos 3 y todo esto queda dividido entre 2. Ahora observemos que esta ecuación no va a tener solución porque aquí tenemos la raíz cuadrada de un número negativo, la raíz cuadrada de menos 3. Y recordemos que las raíces de números negativos no existen. A ver, eso lo vamos a explicar por aquí. Por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de 4, sabemos que el resultado puede ser 2 positivo o también puede ser 2 negativo. ¿Por qué? Porque si nosotros elevamos 2 positivo al cuadrado, obtenemos 4. 4 viene a ser el término que está dentro de la raíz cuadrada. Y también si menos 2 lo elevamos al cuadrado, también nos da el mismo valor, 4. En cambio, si nosotros tenemos la raíz cuadrada de menos 4, no podríamos poner que el resultado es 2, porque sabemos que 2 al cuadrado es 4 positivo, no nos da 4 negativo. Y tampoco podríamos poner menos 2, porque menos 2 al cuadrado también da un valor positivo. O sea, nunca elevando un número al cuadrado vamos a obtener un número negativo. Eso en el conjunto de los números reales. Entonces por eso decimos que la raíz de un número negativo no existe en el conjunto de los números reales. Así que si no existe la raíz de un número negativo, tampoco va a existir la solución para esa ecuación. Así que el conjunto solución viene dado por el conjunto vacío. Ahora, no es necesario que resolvamos la ecuación para saber si es que tiene solución o no tiene solución. Bastaría con fijarnos en el valor que aparece dentro de la raíz. Si ese valor es negativo, pues no va a haber solución, ¿no? Y ese valor que aparece dentro de la raíz recibe un nombre especial que se conoce con el nombre de discriminante.
se simboliza con un triangulito. El discriminante de una ecuación cuadrática es igual a b cuadrado menos 4a por c. Esa es la expresión que aparece dentro de la raíz cuadrada. Entonces, la fórmula de la ecuación cuadrática también se puede escribir de esta manera: menos b más menos la raíz cuadrada del discriminante entre 2a. Ya es una forma más corta de escribir la fórmula. Entonces, para extender la respuesta de la pregunta, ¿todas las ecuaciones tienen solución? Hemos dicho que no, y agregamos que dependerá del valor del discriminante. Aquí hemos llegado a la conclusión de que si el discriminante es un número negativo, o sea, es menor que 0, entonces decimos que no existen soluciones o no hay raíces, que es lo mismo que escribir que el conjunto solución es igual al vacío. Bien chicos, hasta aquí llegamos con la primera parte de este video de cómo resolver ecuaciones cuadráticas. Aquí les dejo algunos ejercicios para practicar. Dejen sus respuestas en los comentarios y si tienen alguna duda con la solución de estos ejercicios, también díganmelo para poder ayudarles. Nos vemos en el próximo video. Chau.